El conflicto entre Israel y Palestina es extremadamente complejo y tiene raíces históricas, religiosas, políticas y territoriales. Esto se debe a reclamaciones de tierras en la región. Ambos grupos reclaman derechos sobre el mismo territorio, lo que ha llevado a décadas de tensiones, guerras y disputas. Factores como la creación de Israel en 1948, la ocupación de territorios palestinos, el estatus de Jerusalén y las diferencias culturales y religiosas contribuyen al conflicto. La solución al conflicto es un tema muy debatido y complicado que involucra a la comunidad internacional. El conflicto histórico entre Israel y Palestina se remonta a principios del siglo XX y su historia es compleja. Pese a una serie de acontecimientos ocurridos a través del tiempo, donde se logra explicar la razón por la que estas dos naciones han atravesado por conflictos hasta la era moderna. Los principales sucesos históricos que resaltan sobre esta guerra sin terminar se componen por los siguientes hechos. 1. Principios del siglo XX, la región estaba bajo dominio del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, a lo largo de su historia, controló un vasto territorio que abarcaba partes de Europa, Asia y África. Bajo su dominio, se encontraban una variedad de grupos étnicos y religiosos. Dentro de estas regiones, coexistían comunidades religiosas diversas. Los otomanos aplicaron un sistema llamado millet, que permitía cierta autonomía a las comunidades religiosas no musulmanas, como cristianos y judíos. Cada millet tenía su propio líder religioso y autoridades civiles para gestionar sus asuntos internos. 2. Primera Guerra Mundial 1914 a 1918, después de la caída del Imperio Otomano, Gran Bretaña tomó control de la región. Después de la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña desempeñó un papel importante en la administración y el control de varias partes de la región del Medio Oriente. Esto se debió a la desintegración del Imperio Otomano y a la partición de sus territorios, lo que llevó a la creación de mandatos bajo el sistema de la Liga de Naciones. 3. Declaración Balfour 1917, el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. La Declaración Balfour es un documento histórico que fue emitido el 2 de noviembre de 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Lleva el nombre de Arthur Balfour, quien era el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña en ese momento. La declaración establece la posición del gobierno británico con respecto a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, que entonces estaba bajo dominio otomano. 4. Mandato británico de Palestina 1920 a 1948. Gran Bretaña asumió el control de Palestina, que incluía el territorio que hoy es Israel, Cisjordania y Jordania. Este mandato duró hasta 1948, cuando se estableció el Estado de Israel y se produjo la Guerra Árabe-Israelí. 5. Holocausto 1941 a 1945, el genocidio nazi aumentó el deseo de un Estado judío. El Holocausto fue un factor significativo que aumentó el deseo de un Estado judío y contribuyó a la legitimación y la creación de Israel en 1948. La tragedia del Holocausto sigue siendo un recordatorio constante de la necesidad de la existencia de un refugio seguro para el pueblo judío. 6. Resolución de las Naciones Unidas 1947, la ONU propuso un plan de partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe, con Jerusalén bajo control internacional. La propuesta de partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe, con Jerusalén bajo control internacional, se basa en la Resolución 181 de las Naciones Unidas, adoptada el 29 de noviembre de 1947. Esta resolución fue un hito importante en la historia de Israel y Palestina y sentó las bases para la creación del Estado de Israel. 7. Guerra de Independencia de Israel 1948, Israel declaró su independencia, lo que resultó en una guerra con los estados árabes vecinos. Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, y esta declaración de independencia marcó el inicio de la Guerra de Independencia de Israel, también conocida como la Guerra de 1948 o la Guerra Árabe-Israelí de 1947 a 1949. La Declaración de Independencia fue un paso histórico en la creación del Estado de Israel y se produjo poco después de la aprobación de la Resolución 181 de las Naciones Unidas,
que recomendaba la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. La Guerra de Independencia de Israel tuvo un impacto duradero en la región, dejando un legado de desplazamiento, hostilidades y disputas territoriales que aún afectan la situación actual en Oriente Medio y el conflicto israelí-palestino. 8. Nakba 1948. Cientos de miles de árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares. La Nakba sigue siendo un obstáculo importante para la resolución del conflicto israelí-palestino, ya que plantea cuestiones relacionadas con el derecho al retorno de los refugiados palestinos, la identidad y la tierra. La comprensión y el reconocimiento de la Nakba es fundamental para cualquier intento de abordar y resolver este largo conflicto. 9. Guerra de los 6 días 1967. Israel capturó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental y la península del Sinaí. La Guerra de los 6 días fue un conflicto militar que tuvo lugar en 1967 entre Israel y una coalición de países árabes que incluía Egipto, Siria, Jordania e Irak, entre otros. La guerra se libró durante 6 días, del 5 al 10 de junio de 1967, y tuvo un impacto significativo en la historia de Oriente Medio. Los antecedentes de la Guerra de los 6 días incluyen tensiones regionales y disputas territoriales, especialmente en relación con el estatus de Jerusalén y el control de Cisjordania y Gaza. 10. Acuerdos de Oslo 1993. Los Acuerdos de Oslo, también conocidos como los Acuerdos de Paz de Oslo, son un conjunto de acuerdos que se negociaron y firmaron entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en la década de 1990. Los acuerdos de Oslo representaron un esfuerzo importante para resolver el conflicto israelí-palestino y buscar una solución de 2 estados, es decir, la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel. Aunque los acuerdos de Oslo se consideraron un avance histórico, no lograron llevar a una solución definitiva del conflicto israelí-palestino. La situación en la región ha continuado siendo complicada y el conflicto persiste en la actualidad, con múltiples intentos de resolución a lo largo de los años. ¿Finalizará algún día esta guerra sin fin? Déjanos tu comentario. Si te gustó el video, suscríbete para más videos así. Dale like y comparte. Nos veremos en un próximo video.